Este sábado 22 de noviembre del 2025 se jugará en Asunción por tercera vez la final de la Copa Sudamericana. Lanús y Atlético Mineiro serán protagonistas de la misma. El equipo Granate es uno de los clubes argentinos en obtener títulos internacionales. Ganó la Copa Conmebol 1996 y la Sudamericana 2013. En esta última final, Víctor Ayala, futbolista paraguayo surgido en Libertad, fue uno de los grandes protagonistas. Marcó el primer gol en la final de vuelta, jugada en condición de local frente al Ponte Preta. Ayala recuerda que hasta horas antes de aquel definitorio partido, él no sabía que iba a ser titular. Me tocó vivir que el primer partido no fui titular. En el segundo partido, en aquella charla que fue a las 12:30 del mediodía, porque siempre los hermanos hacían a esa hora la charla, fue que nos enterábamos que iba a cambiar el equipo y que me tocaba nuevamente ser titular. Justo se dio la casualidad que los dos que compartíamos habitación hicimos los 2 goles de aquella final. No pude disfrutar de ese título porque justo me tocó después de haber disfrutado de la copa, de que me habían entregado la medalla, me había tocado el doping y salí como a las 5 de la mañana con mi gente esperando ahí afuera. ¿Entraste a jugar una final sin saber que ibas a ser titular ese día? Exactamente, sí, porque ellos eran mucho de analizar el partido, habían analizado de la forma del primer partido, inclusive yo no había participado del primer partido, sí había ingresado ya en el comienzo del segundo tiempo, pero como decíamos que a veces no era mucho tampoco de cambiar el equipo, hablábamos con Ismael que no pensábamos que iban a cambiar, inclusive esa semana no habíamos hecho nada porque tuvimos también partido del torneo local, así que agarramos y dijimos, nada, seguramente presentará el mismo equipo y no podíamos dormir, estábamos con el mate charlando de la adrenalina esa de jugar una final, porque si bien me tocó jugar acá en Paraguay, era algo internacional que se iba a transmitir y sabíamos que también todas las entradas estaban agotadas. El gol anotado por Víctor Ayala en aquella final contra el Ponte Preta le abrió el camino al equipo dirigido por los mellizos Barros Esqueloto hacia su segundo título internacional. La pierde Magal con Ayala. Qué bien Benítez, atención, Blanco para el gol. Ahí está Ayala, Blanco para el gol. Ahí está Ismael, atención, Ismael Blanco cruzado, Ayala, ¡gol! Lo hizo Ayala, señores, a los 24 minutos de este primer tiempo. Ayala pone Lanús 1, Ponte Preta 0. Marcó mi vida eso, no solo el gol, sino también aquel campeonato. Marcó mucho mi vida, lo que fue después de ahí, lo mío con el club, de la pasión, de la forma que la gente me quiere hasta ahora, inclusive escribiendo mensajes que están ilusionados por tratar de lograr la consagración acá en mi país. Recuerdo que fue un saque largo del arquero Ponte Preta, si no mal no me equivoco, el Pulpo González gana, agarran el rebote ellos y intuición mía interceptó la pelota y la agarra Junior y Junior hace un taco increíble que me queda a mí y arranco el contragolpe, vamos a decirle. Cosa que le abro yo a Ismael Blanco y siempre fue la discusión esa después de aquel partido, porque él dice que me ve entrando y tira centro, mentira, le pega al arco y justo me queda enfrente al arco y la tuve que empujar. Un delirio tremendo porque habíamos empatado el primer partido de ida y con nuestra gente, con aquellas 47.000 personas que se fueron a vernos, era euforia y en ese momento uno no sabe cómo festejar y la alegría te viene en la piel y era de sacarme la remera y subirme y treparme y festejar con la gente. Por una semana, el trofeo ganado en la Fortaleza estuvo en territorio paraguayo. Con Ismael Blanco, Paolo Gol y yo habíamos salido los mejores jugadores
de ese partido y compartimos la copa, una semana él, una semana yo, y se la terminó llevando Paolo porque dice que él había hecho el primer gol de la final, así que después hablé con la gente, inclusive después traje una réplica, tengo una réplica en mi casa, después que me invitaron también al sorteo de la Copa Sudamericana en aquel 2023 también me dieron una réplica de eso y ahora bueno, esperando nuevamente la invitación y poder ingresar con la Copa ya que soy uno de los pocos jugadores que logró ese campeonato con el club que ahora va a ser jugando la final. ¿Sentís el cariño de la gente de Lanús? Sí, mucho, la verdad, mucho por el tema de todo lo que conseguí con la institución, si bien la gente de Gimnasia me admira mucho y me quiere mucho también por aquel paso. Yo creo que más la gente de Lanús por el tema de aquel título que habíamos logrado en el 2013, más con el gol que abre el marcador de aquel partido, y yo creo que siento un poquito más de cariño de ese lado por la gente de Lanús. ¿Este es de la final entonces? Sí, este sí es de la final. Es que le había regalado a mi mamá de la final. La había mandado a hacer de aquella final 2013 que logramos. Si te fijas, me acuerdo muy bien que esta remera, shorts blanco, medias blancas. Costó, pero le sacamos un pronóstico para el sábado a una de las figuras del campeón de la Sudamericana 2013. Yo creo que va a ser un partido muy reñido y ojalá Dios quiera que Lanús gane 1-0.